Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. El capítulo 13 del primer libro de Samuel nos corresponde el día de hoy. Así que después de esta introducción iniciamos. Bendiciones, mi hermano. Espero que te encuentres muy bien. Capítulo 13 del primer libro de Samuel nos corresponde el día de hoy. No sin antes recordarte de que tenemos nosotros el devocional del primer y segundo libro de Samuel. Si vas y lo buscas, quizá te encuentres otra portada, una portada diferente. Hice un cambio en la portada, pero es el mismo contenido. Así que busca ahí el devocional para el libro de Samuel y con mucho gusto llegará a tu casa y podremos estudiar juntos a nuestro tiempo. Pero aquí también estamos teniendo nuestro estudio de Samuel. Así que sin más ni más regresamos aquí a la Biblia. Yo estoy usando la Reina Valera 1960 y vamos a poder iniciar nuestro estudio el día de hoy. Espero que tengas todo lo necesario para que podamos arrancar con este bonito estudio, ¿no? Así que estamos acá. Esta es la guerra contra los filisteos. Estamos acá en 1 Samuel 13, ¿no? Este capítulo es el capítulo del colapso, si pudiéramos decirle así, ¿no? Porque aquí es donde Saúl pierde su dinastía. Sí, es un momento donde comienza hay un dicho que tenemos nosotros, ¿no? Donde se muestra el cobre, algo así va el dicho, ¿no? Sale a relucir lo que somos, ¿no? Bueno, aquí pierde también algo Saúl, ¿no? Pero no por un pecado sexual como lo veremos en el futuro con David. No tampoco por adorar ídolos de madera, no. Lo va a perder por algo que sufrimos todos: impaciencia y miedo. Esas dos cosas que todos tenemos y que en un momento preciso pudieran hacernos perder la bendición del Señor también, ¿no? Así que vamos a ir sin más ni más. Versículo 1 y al versículo 4 dice: había ya reinado Saúl un año, ya ha pasado un año como rey. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel. Y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal, ¿no? Y vemos el relato, pero pongámosle atención a los detalles que nos da este pasaje, ¿no? Porque el rey acá tiene 2,000 hombres, es lo que acabamos de leer, ¿no? Pero es Jonatán, su hijo, el que tiene la iniciativa. ¿Te diste cuenta que Jonatán fue el que atacó la guarnición de los filisteos? Jonatán es el que prende la mecha. Pero en el versículo 4 dice que Saúl hizo tocar la trompeta y todo Israel oyó. Que se decía: Saúl ha atacado, ¿no? Saúl se apropia prácticamente de la victoria de su hijo. Este es el clásico líder inseguro, que necesita alimentar de una o de otra forma su ego con los logros de los subordinados. Porque Jonatán está actuando por convicción, va y ataca, ¿no? Sin embargo, la actuación de Saúl es una actuación por reputación. Versículo 3, Jonatán atacó la guarnición de los filisteos. Y de ahí es cuando Saúl hace tocar la trompeta. Y lo que el pueblo dice es: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Hay dos tipos de personas, mis hermanos, en el reino. Aquellos que hacen historia como Jonatán, pero aquellos que tocan la trompeta para llevarse el crédito como Saúl.
Asegúrate tú ser de los que tienen la iniciativa, de los que hacen historia. No de los que buscan crédito, aplauso, nada más, sino los que buscan cumplir la voluntad de Dios. Según Jonatán, mi hermano, actúa con valentía. Y después de todo, no importa si alguien más se lleva el crédito. Dios ve cada acto de tu vida y al fin de cuentas lo que hacemos lo hacemos por fidelidad a nuestro Señor. Si lo que hacemos lo hacemos por buscar gloria, alguien se la puede robar y eso nos va a afectar. Pero si lo hacemos para cumplir la voluntad de Dios, nadie nos puede quitar eso, mis hermanos. Versículo 5 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y ahora se reúnen los enemigos y es un número numeroso, es un número aterrador. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena del mar. ¿Te imaginas? Solo con la noticia de este grupo que viene. No puedes imaginarte tú quizá el ruido de toda esta gente que viene, el polvo, qué sé yo, todo lo que conlleva una multitud moviéndose. Israel es una milicia de granjeros, recuerda. En cambio, los filisteos eran la superpotencia, eran los que... La tecnología de hoy, digamos. El enemigo siempre, mis hermanos, va a tratar de abrumar nuestros sentidos. Satanás quiere que veamos la magnitud del problema, así como la arena del mar. Porque eso nos va a hacer perder la magnitud de Dios. Cuando entramos en pánico, se nos olvida la grandeza de nuestro Señor. Cuando nuestros problemas se amontonan, mis hermanos, como las deudas, como el diagnóstico del doctor, los conflictos familiares o de trabajo, eso parecen 30,000 carros. Esa es una táctica de intimidación. Y si te enfocas en contar los carros del enemigo, vas a terminar en un estado trágico. Vas a terminar en una cueva. Mira lo que pasa aquí en el versículo 6 y versículo 7. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Cuando vemos la multitud, lo que pasa es de que nos vamos a ese punto, a escondernos en la cueva, ante la amenaza. Esa es la reacción que tomó el pueblo. Escondiéndose en cuevas, escondiéndose en fosas, cruzaron el Jordán, salieron de los límites de las fronteras. Y dice que el pueblo iba temblando. La fe de la nación se evaporó. Esto es como los ratoncitos que aparece el gato, ¿no? Y se esconden y se van corriendo cada uno a sus agujeros. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, lo que pasa es que a veces la seguridad está puesta en lo que se ve. ¿Recuerdas la razón por la que ellos querían un rey? Porque ellos querían algo tangible. Ellos querían ver algo. Dios era su rey, pero ellos no lo veían. Querían ver algo como las otras naciones, ¿no? Entonces la fe de ellos está en lo que veían y no estaba en Dios. ¿En dónde está tu fe, mi hermano? ¿Está en Dios o está en lo que ves? Y cuando la presión comienza a subir, lo que hay dentro de nosotros va a salir a la luz. Saúl estaba en Gilgad. Ese fue el lugar donde se renovó el pacto. Pero el pueblo estaba ahí temblando y no tenía nada de confianza. Hermano, ¿cuál es la cueva a la que te metes cuando tienes miedo? Quizá es el aislamiento, quizá te aíslas de los demás cuando estás en una situación difícil, apretada, qué sé yo. Quizá te aíslas.
O quizá eres de los que se van a la comida y comienzan a descargar ahí su frustración. O aquellos que tienen sueño excesivo, aquellos que se van y duermen por horas y horas. O quizá es la evasión. Evadimos, ¿no? Nuestras cuevas revelan dónde es donde nosotros buscamos refugio cuando no estamos confiando en Dios. Las cuevas muestran dónde nos refugiamos cuando no tenemos confianza en Dios. Sale a la luz lo que hay en nosotros cuando estamos nosotros en crisis. Versículo 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgad y el pueblo se le desertaba. ¿Recuerdas que Samuel le dijo, espera? Y él esperó, pero como todavía no se veía que llegaba, el pueblo está ya desesperado, ¿no? Y aquí viene la prueba del tiempo. Samuel, el lado espiritual, ¿no? Saúl, el lado físico, esperando la respuesta espiritual, pero la respuesta espiritual no llega rápido. No sé si me estoy dando a entender. A veces, en nuestro mundo natural, somos impacientes y no somos capaces de esperar un poco más hasta que el mundo espiritual responda. En este caso, Dios. Dice que esperó 7 días, de acuerdo al plazo que habían quedado, ¿no? Con Samuel. Pero Samuel no venía. Samuel les había dicho, en el capítulo 10, eso lo podemos ver, puedes regresar al video, el capítulo 10, o leer el capítulo en el capítulo 10, donde él le había dicho, espera 7 días. Yo voy a llegar al día 7. Las horas están pasando y todavía no aparece acá el profeta. El sol está bajando, los soldados están desertando. Es una situación caótica de pánico, hay mucho miedo. Samuel no aparece. La respuesta de Dios no llega. Y esta fue una prueba suprema para Saúl. ¿Va a confiar en la palabra de Dios que fue dada por el profeta? ¿O va a confiar más en su reloj y en sus circunstancias? Muchas veces Dios espera hasta el último segundo, o quizá pasando ese último segundo de nuestra lógica, para probar nuestra obediencia, y eso es difícil, pero no imposible. Lo que parece el retraso de Dios no es negligencia. Es un test, es un examen. Cuando Dios tarda, está probando si somos capaces de sostener la tensión de la fe o si vamos a tomar el control en nuestras propias manos. La impaciencia, mis hermanos, es incredulidad disfrazada de urgencia. La impaciencia es este traje que se pone la incredulidad. Lo que estamos reflejando es de que nos ha costado creerle a Dios. Nos ha costado creerle a Dios. Versículo 9 y 10. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Mira, esto le correspondía a Samuel hacerlo, no a Saúl entregar el sacrificio. Dice Saúl, tráigame el holocausto, tráigame las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Como que, ay, oh, ¿cómo estás? Qué bueno que llega. Ya empecé el asunto, así que nada más continúalo tú, ¿no? Ah, Dios mío, cuando nosotros metemos la mano en lo que no nos corresponde. Este es un pecado de conveniencia religiosa. Es un sacrificio, pero no es legítimo. No es él el que lo tenía que hacer. Saúl no aguanta más y entonces dice, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Este fue un tremendo error que comete
el rey Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl es de la tribu de Benjamín. Él no es levita, él no es sacerdote, él no tiene derecho a oficiar ningún sacrificio. El otro problema es la desobediencia, porque él desobedeció las instrucciones específicas de esperar. Y entonces Saúl viene y usa un rito religioso como que si fuera el amuleto de la buena suerte y pensó, bueno, si yo hago el ritual, entonces Dios va a tener que ayudarme, va a estar obligado a ayudarme, ¿no? Es como, bueno, si yo asisto a la iglesia, Dios está obligado a ayudarme. Si yo ayudo a mis hermanos en la fe, Dios está obligado a ayudarme. Y trató el rey acá de manipular a Dios con religión, en lugar de obedecer con fe. Mira la tremenda diferencia, la obediencia con fe. Hay un dicho que no es verdad. El fin justifica los medios. Como que el asunto es que lo logres, no importa cómo. Bueno, no. Ese no es un principio bíblico y no puedes hacer lo incorrecto, que es desobedecer, para lograr lo correcto, que es la bendición de Dios. A veces nosotros nos esforzamos y tomamos atajos en nuestra ética y en nuestra moral porque la situación es bastante desesperada, pero Dios prefiere la obediencia quieta a un sacrificio ilegítimo. La obediencia es lo que el Señor busca, mis hermanos. Versículo 11 y 12 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Había mucha presión. Y entonces acá viene la justificación. Ahora se hace la víctima, ahora no es mi culpa, estuve bajo una situación muy difícil y esta es mi justificación, ¿no? Y entonces yo me esforcé a hacer lo correcto. Interesantemente, Samuel llegó justo cuando Saúl termina. Si tan solo hubiera esperado un ratito más, ¿no? Samuel le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y él da una excusa tremenda. Se ve que es bueno dando excusas en su vida. Y él le echa la culpa a tres factores. Hay una presión social, el pueblo se me está desertando. Hay una culpa tuya, Samuel, y de Dios. ¿Por qué? Porque no venías, no habías llegado. Y además estamos en una circunstancia difícil, los filisteos están reunidos, ¿no? Y termina interesantemente con esta frase. Versículo 12. Versículo 12. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgad, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Él dice, me esforcé. Se pinta como la víctima de las circunstancias, como que fue obligado a pecar, no tenía otra salida. El arrepentimiento genuino, mis hermanos, dice, fue mi culpa. En cambio, la religiosidad lo que va a decir es, porque tú llegaste tarde, porque la economía está mal, porque me obligaron. Y mientras tú sigas justificando tu desobediencia con tus circunstancias, no vas a poder ser perdonado, ni vas a poder ser restaurado. Hermano, nuestra vida con el Señor es clave y tiene que ir clara, tiene que ir firme, tiene que ir sólida. Y no debe tener excusas. No debe existir excusas. Versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esta falla
trajo una tremenda consecuencia. Algo que pudiéramos nosotros decir es algo pequeño, pero no. El contexto es Dios y el contexto es el elegido en esta relación. Y entonces las palabras que usa el profeta nos muestran la gravedad. Le dice, locamente has hecho. O sea, esto que hiciste, esto lo hace solamente aquel que está loco. Mira, para Saúl la acción fue lógica, fue práctica, fue necesaria. Pero para Dios fue una locura. Lo voy a decir otra vez. Para Saúl, en medio de su circunstancia y en medio de su situación, lo que hizo fue lógico, lo que hizo fue práctico y lo que hizo fue necesario. Oye, pero para Dios, eso fue una locura. ¿Por qué? Porque no guardó el mandamiento. La verdadera locura, mis hermanos, no es perder la razón. Es pensar que podemos desobedecer a Dios y aún así tener éxito. La verdadera locura es creer que podemos desobedecer a Dios y Dios aún nos acompañará. Saúl ganó el ritual, pero perdió el reino. Lamentable. Y ahí es, mi hermano, donde el mundo muchas veces te va a llamar a ti loco por esperar en Dios cuando deberías estar actuando frenéticamente como lo haría el resto del mundo. Pero Dios llama loco al que actúa sin Él. La obediencia a menudo va a parecer ilógica, pero es la única cordura en un mundo que está caído. La obediencia a Dios es la única cordura en un mundo que está caído. Versículo 14, vamos a leer hasta el 18. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a tu corazón, al cual Jehová 2 años lleva, 2 años lleva gobernando. Te lo voy a leer otra vez. Versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgad a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos estaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y vemos ahí la estrategia del enemigo, ¿no? El profeta dijo, Dios ya se buscó a un hombre, a un varón, conforme al corazón de él. Conforme al corazón de él. Una frase que nosotros no sabemos de memoria aplicada al rey David, ¿no? Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Una frase muy famosa. Dios le quita el reino a Saúl. Era un hombre conforme a la apariencia, ¿te recuerdas? Era el más alto entre todos y sobresalía entre todos. Bueno, ese fue el rey que tenía Israel. Aquel conforme a la apariencia. Pero Dios se lo quita para dárselo a alguien conforme a su corazón. Aunque David, aún en este tiempo, aún es un niño que está pastoreando ovejas, es desconocido, Dios no ha buscado perfección. Porque David va a pecar y va a pecar bastante. Pero hay una orientación en su corazón diferente. David cuando pecaba se arrepentía.
Saúl cuando pecaba se excusaba. David cuando pecaba se arrepentía y Saúl cuando pecaba se excusaba. Esa es la enorme diferencia. Mi hermano, hay una realidad que no nos gusta a nosotros escuchar. Y es de que podemos ser reemplazados. Tu cargo, tu ministerio, tu puesto puede ser dado a otro si tu corazón se endurece. Porque Dios va a valorar más la disposición interna de tu corazón que los sacrificios externos. Mantén tu corazón blando, porque si no, Dios puede buscar a alguien más. Y Dios tiene muchos. Así que si no queremos ser reemplazados, asegurémonos de ser obedientes y de que nuestro corazón sea conforme a Dios. 19 dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. O sea, para que ellos no hagan armas, vamos a tener una estrategia donde ellos no puedan estar teniendo herramientas o no puedan estar afilándolas tampoco, ¿no? Versículo 21. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. 19 al 21. Han sido desarmados de una forma estratégica. No se hallaba herrero, no hay herrero en el área, ¿no? Y era para que los hebreos no pudieran crear armas. Los filisteos tenían el monopolio tecnológico. ¿Te suena familiar? Habían desarmado a Israel y habían controlado la producción de hierro. Hay muchos países así en estos días, que han sido desarmados tecnológicamente. Aquí Israel ha sido desarmado. Se le ha controlado la producción de hierro. Israel tenía que pagarles a los enemigos para afilar sus herramientas de agricultura. O sea, dependían del opresor para subsistir. Esta es una imagen de esclavitud. ¿Puedes tú pelear contra alguien a quien le tienes que pedir permiso para afilar tu cuchillo? No puedes pelear contra esa persona o contra ese imperio. Esa es una estrategia espiritual del enemigo, mis hermanos. Porque si el diablo no puede matarte, va a tratar de desarmarte. Te va a quitar la espada, tu Biblia. Y te va a hacer depender del sistema del mundo para poder afilar tu espada, tu mente o tu vida. Una iglesia, mira, lo pongo de esta forma. Una iglesia que depende de la cultura del mundo para sus métodos y recursos es una iglesia sin herreros y es incapaz de pelear. Te lo voy a decir otra vez. Una iglesia que depende de la cultura del mundo para sus métodos y recursos es una iglesia sin herreros. Es incapaz de pelear, así como estaban los hebreos en esta situación. Versículo 22 y 23. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Oh, no hay recursos. Ahora hay que liderar sin recursos visibles. Un tremendo reto. El resultado final acá en el verso 22 es patético, pero es
heroico a la vez, ¿no? El día de la batalla. No había espada, no había lanza. No había con qué pelear. Solo habían dos, Saúl y Jonatán. Un ejército, imagínate esto, un ejército de 600 hombres con palos, piedras y qué sé yo. Contra 30,000 carros de hierro. Donde solamente el rey y su hijo tienen armas que son de a de veras. Humanamente, mis hermanos, la guerra ya está perdida antes de empezar. Pero es ahí donde Dios brilla. Cuando Israel no tiene espadas, tiene que depender totalmente de Dios. Mi hermano, cuando se nos va todo, tenemos que depender totalmente de Dios. Quizás sientas, mi hermano, que estás en una batalla el día de hoy y tú no tienes espada, no tienes dinero, no tienes contacto, no tienes la capacidad técnica y te sientes quizá en desventaja contra un enemigo que está armado hasta los dientes. Pero recuerda, mi hermano, Saúl tenía espada y tenía miedo. Jonatán tenía espada y tiene fe. ¿Te acuerdas cómo iniciamos este capítulo? A veces, Dios usa una quijada de burro, o una honda, o un ejército sin espada, para demostrar que no con espada ni con lanza es como Dios nos salva. Saúl aquí falló la prueba del tiempo. Perdió la dinastía. Israel está desarmado. Está escondido en cuevas. Va a ser, a donde se ve, va a ser aniquilado. Todo parece perdido. Pero hay un hombre que tiene una espada. Y más importante aún, tiene fe. Ese es Jonatán. Ok, ten eso en mente. Porque en el próximo capítulo veremos lo que un solo hombre que se atreve a creerle a Dios puede hacer para salvar. Espero que el Señor haya hablado a tu vida, mi hermano. Tremendo capítulo, tremenda historia, tremendo Dios al que le servimos. Cierra ahí tus ojos y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre de la gloria, te damos gracias por tu misericordia, porque eres grande, eres poderoso, eres en estos momentos difíciles como los que hemos leído. Tu mano actúa, responde a la fe. Padre, ayúdanos a ser pacientes, a no fallar el test del tiempo y a esperar a que tú actúes. No permitas que metamos nuestras manos y hagamos conforme a nuestro parecer. Ayúdanos a esperar en ti. Bendícenos en este año. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que nos están viendo a través de este canal. Que tu espíritu en ellos les prospere, les fortalezca, les dé sabiduría, les dé dones y habilidades. Y les dé mucha paciencia y les fortalezca su fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, te dejo acá con el devocional que tenemos de primera y segunda de Samuel. Quizá cuando vayas a comprarlo, te encuentres con otra portada. Es el mismo contenido, solamente que hubo un pequeño ajuste en la portada. Hice un pequeño arreglo ahí, ¿no? Pero ahí estamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que estamos aquí los miércoles y los viernes a las 7. Y los domingos a las 2 de la tarde tenemos nuestro servicio dominical. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.